Bienvenidos y bienvenidas a otro vídeo más de Historia de Grecia con Age of Empires. Hoy vamos a dedicar nuestro tiempo en el último capítulo o vídeo de Grecia, en este caso sobre el helenismo y la disolución del Imperio de Alejandro. Un periodo importante, como digo yo, es la bisagra entre el mundo antiguo y el mundo clásico, fusión con Grecia con Egipto y Persia, lo que da también paso posteriormente a la cultura grecorromana también. Y bueno, solo hay un escenario jugable, pero bueno, todo lo demás es interesante para que lo estudiemos a fondo. Así, sin más dilación, pues procedemos a iniciar el vídeo. Disolución del Imperio de Alejandro y las nuevas monarquías. La muerte de Alejandro Magno en el 323 a.C. marca el inicio del periodo histórico llamado helenístico y cuyos caracteres llegaron a perdurar hasta el comienzo del Principado romano con Augusto en el 31 a.C., con la batalla de Actium. Es un término aceptado como referente importante del periodo cronológico entre la hegemonía de la cultura griega y el poder romano en el Mediterráneo. En la primera etapa, el inmenso imperio alejandrino se dividió entre sus generales, Diádocos y Epígonos, que tras una serie de repartos de territorio dieron lugar a la formación de los reinos helenísticos principales, los cuales eran el reino ptolemaico y olágida de Egipto, el imperio seleucida de Oriente, con Siria, territorios asiáticos, Tracia y Asia Menor, y el reino de los Antigónidas, la parte greco-macedonia. Los Diádocos. Fueron muchas las causas que produjeron el desmembramiento del imperio: falta de un sucesor, inmensidad de sus territorios, diversidad de etnias y culturas, y ambición de sus generales haciendo inevitable un enfrentamiento. Tras la muerte de Alejandro se produjeron 3 acuerdos sucesivos para la administración y gobernabilidad del imperio. En el 323 a.C., en Babilonia, Pérdicas fue nombrado quiliarca de todo el reino, y sus comandantes Crátero y Antípatro, mientras Filipo, hermanastro de Alejandro, era nombrado regente del imperio hasta la mayoría de edad del nonato hijo de Alejandro, Alejandro IV. Los 34 generales de Alejandro, llamados Diádocos, o la traducción es la de herederos, se repartirían las satrapías y pronto comenzarían los problemas derivados de sus ambiciones particulares. Las satrapías más importantes fueron repartidas entre Lisímaco, de Tracia, Ptolomeo, de Egipto, y Antígono, de Asia Menor. En el 321 a.C., en Triparásidos, Siria, se crea un nuevo acuerdo tras ser asesinados Pérdigas y Crátero. Entonces Antípatro asume la tutela del rey macedonio, Seleuco recibió la satrapía de Babilonia y Antígono conservó Anatolia. En el 311 a.C., Casandro, hijo de Antípatro, que había fallecido, fue reconocido sátrapa de Europa hasta la mayoría de edad de Alejandro IV, pero un año después, Casandro manda asesinar a Alejandro IV y se suceden las luchas y los problemas. En el del 306 al 305 a.C., los Diádocos van autoproclamándose reyes sucesivamente, surgiendo los primeros reinos: el reino de Egipto con Ptolomeo, el reino de Tracia y Asia Menor con Lisímaco, el reino de Babilonia y Siria con Seleuco, el reino de Grecia y Macedonia con Casandro y Asia con Antígono. Los Epígonos. Tras estos generales gobernaron los llamados Epígonos, que son los nacidos después o sucesores, cuyas luchas por el poder duraron hasta el 281 a.C., año en que murió el último de los Diádocos, Seleuco. El principal punto de litigio era el trono de Macedonia, vacante al morir Casandro en el 297 a.C., siendo arrojados sus hijos del trono por Demetrio, hijo de Antígono, que estableció la dinastía de los Antigónidas, siendo proclamado rey por la asamblea del ejército. Contra él se alzó Pirro, monarca de Épiro,
que, aprovechando las dificultades de Demetrio, se hizo proclamar por el ejército rey de Macedonia. Posteriormente los celtas invaden el país en el 279 a.C. y aparece Antígono Gónatas, hijo de Demetrio y nieto de Antígono, para marchar sobre ellos y obtener la victoria en el 277 a.C., ganándose el trono de Macedonia. Tras la muerte de Seleuco, último Diádoco, el imperio estaba dividido en tres grandes reinos: el reino de Macedonia con la dinastía Antigónida, reino de Asia con la dinastía Seleucida y el reino de Egipto con la dinastía Ptolemaica o Lágida. Principales caracteres del periodo helenístico. Durante la época helenística, la extensión de sistemas monárquicos con la misma base cultural griega y oriental permitió el desarrollo de elementos comunes, como pueden ser la extensión de la lengua griega, el koine dialectos, la propagación del urbanismo griego, importancia y auge de las ciudades como focos de economía y concentración de la actividad cultural, como pueden ser los ejemplos de Pergamo y Alejandría, la proliferación de sociedades oligárquicas que acaparan el poder económico y político, la aparición de nuevos elementos sociales, culturales y económicos, la explotación de grandes latifundios en Oriente Próximo, nuevos modelos de ejército apoyados con mercenarios, monarquías teocráticas como modelo de gobernantes con cortes, símbolos y atributos orientales, sistemas de gobierno que asumen y sincretizan los elementos propios de las culturas de los territorios sobre los que se asientan, y nuevas formas de ideología, pensamiento y creencias. Estos caracteres fueron adoptados por las dos grandes potencias occidentales de la época, Cartago y el mundo púnico por un lado, y Roma fuertemente influida por la cultura helenística, sobre todo a partir de la conquista de Grecia, que culminará con la adopción de los sistemas monárquicos con la llegada del Principado. Las monarquías helenísticas. La disgregación del imperio de Alejandro provocó la formación de los reinos helenísticos. Una vez configurados como tales, y dentro de un mundo globalmente unitario, cada monarquía tuvo su propia especificidad, asimilando las características del territorio de su asentamiento. La influencia de estos reinos y del helenismo fue tan poderosa que se extendió a territorios no conquistados por Alejandro, cuyos reyes adoptaron las formas e insignias reales, conservando las estructuras tradicionales de su población, como en los casos de Armenia, Partia, Capadocia, el Ponto y Bitinia. Monarquía helenística y grandes reinos. El reino Antigónida. La monarquía helenística, o basileia, como institución y concepto de realeza, tiende a identificar al Estado con el monarca, señor poderoso, teocrático y absoluto por su naturaleza real. Todo ha de reflejarse en la figura del rey, su poder, sus gestas y sus funciones esenciales. Podemos señalar como características básicas de esta monarquía las siguientes. El rey es la única fuente de autoridad y de poder gubernamental. Es el centro de la administración del Estado y de la corte. La autoridad real se sustenta sobre un culto cívico generalizado que se manifiesta en la dedicación de altares y estatuas, la heroización, etc. La principal característica de los regímenes helenísticos será su amplitud territorial. El Estado monárquico helenístico comportaba la existencia, explotación y control, con unidades militares desplazadas, de una cora o territorio, en la que había también una porción real cada vez mayor, la cora basilique o territorio del rey, que, dado su carácter inabarcable, era subdividida en distritos territoriales para la administración judicial, es lo que son las sátrapas, gestionadas por los nomarcas, y contaba con estrategoi para la gestión militar y cleroi o colonos para la explotación económica. Los símbolos e insignias reales característicos eran los siguientes. La diadema, que era la expresión exterior de la realeza, era una banda de tela blanca alrededor de la cabeza atada en la nuca que caía por detrás, que posteriormente sería imitada por los césares. La causía, o gorro de amplias alas, que se contemplaba en la anterior, complementaba, con la anterior, es decir, con la diadema, y se utilizaba en las ocasiones más solemnes. Luego tenemos la clámide o el manto púrpura de color violáceo o rojo brillante, con connotaciones tanto religiosas como de poder.
También estaba el cetro o bastón de mando y el anillo con el sello, tomado de los reyes babilónicos y orientales. Y por último, la sarisas, que era la larga lanza macedonia de 4,5 metros de longitud, símbolo del poder militar y de sus reyes. Las reinas, tras la primera generación de los diádocos, alcanzaron una enorme importancia y se institucionalizó la figura de la única esposa del monarca. Mantuvieron el vigor, el aliento y el ánimo más que incluso los hombres, cuando estos reinos ya estaban en decadencia. La corte. El rey se rodeaba de una corte, o lo que llamaban aulé, cuyas costumbres recuerdan la monarquía macedonia y las de la monarquía persa. Aparecieron títulos públicos que crearon una especie de nobleza personal no hereditaria y se distinguían los amigos del rey de los parientes del rey. Se implantó un protocolo y una ideología que serían adoptados en su mayor parte por los soberanos de Roma y de Bizancio. El reino antigónida de Macedonia, del 276 al 168 a.C. En el 276 a.C., Antígono I Gónatas recuperó el trono de Macedonia, que había pertenecido ya a su padre Demetrio Polorcetes, y fundó una dinastía que gobernó el país hasta la conquista romana. Su reino comprendía tanto Macedonia como la parte de Grecia que no estaba en manos de los etolios o de los aqueos. Mantuvo su poder mediante guarniciones mandadas por estrategas y defendió Macedonia contra las ambiciones de los reyes de Épiro. Aplastó a Atenas, pero perdió Sicione a manos de los aqueos y Corinto a manos de los espartanos. Estableció la capital en Pela, mientras su padre Demetrio fundaba una nueva ciudad, Demetriade, en el Golfo Pagasético. Uno de sus sucesores, Antígono III Dosón, logró restaurar la influencia macedónica en el Peloponeso. Recuperó Corinto, que estaba en manos de Esparta, y que veía invadir por primera vez su territorio a un enemigo victorioso. Organizó una poderosa simagía o alianza militar con los mismos derechos para todos sus miembros, de la que era hegemón, que incluía a la Liga Aquea y derrotó al lacedemonio Cleómenes. Posteriormente se vio obligado a aceptar la constitución de un koinon, una antigua institución griega que funcionaba como una liga o federación de polis, de los macedonios, que limitó su poder. Con Filipo V, del 221 al 179 a.C., Macedonia conquistó Iliria y sometió Rodas y Pérgamo, produciéndose poco después las llamadas guerras macedónicas, donde aparece Roma. Bien, aquí tenemos ya el último escenario de Age of Empires. Será el 17º escenario, que se desarrolla con el archivo 40-Filipo V-221ac.zip. Esto estará en la descripción del vídeo. Dejaré el enlace para que lo podáis descargar gratuitamente, y también pondré el enlace al documento entero que estoy narrando, por si alguno pues no desea jugar las partidas, pues pueda descargárselo. Aquí hay libertad, cada uno puede, o bien si tiene tiempo, leer y luego pararse y jugar y luego seguir, o el que quiere descargárselo y quiera obviar esas partidas y dedicarse al estudio, perfecto. También cada uno es libre, o si lo quiere jugar luego en verano cuando tenga tiempo, adelante, no hay ningún problema, esto cada uno es libre. Pero la finalidad de esto es hacer un poco lúdico el estudio de la historia. Y en principio estos vídeo audios que hago, estas narrativas grabadas, a mí me fueron bien para, pues por ejemplo, repasar en momentos que estás en un trayecto de un tren o un bus o lo que sea, que es incómodo estar con los papeles o lo que sea, pues bueno, pues escucharlo también puede ayudar a retener contenidos. Bien, seguimos. Entonces se produjeron la primera guerra, que son los entre Etolios y Pérgamo, que luchan junto a Roma contra Filipo aliado con Aníbal, y acaba en el 205 a.C. con el reparto de Iliria entre Roma y Filipo. La segunda guerra, Etolios y aqueos aliados de Roma se enfrentan con Filipo en el 197 a.C. en Cinos Céfalos, teniendo que renunciar Filipo a Tesalia y Grecia, así como a su flota.
y la tercera guerra, el sucesor de Filipo, Perseo, fue derrotado en Pydna en el 168 a.C. y llevado a Roma. Desde el 168 al 146 a.C., Macedonia se convirtió en provincia romana y todas sus provincias, a excepción de Esparta, Atenas y Delfos, que fueron federadas y tuvieron que pagar un tributo. Caracteres del reino macedónico. La monarquía macedónica. El Estado era el rey y la comunidad de los macedonios, donde predominaba el ejército. El rey. Son reyes generales y las empresas militares son práctica tradicional. Esta monarquía careció del culto monárquico y la administración jerarquizada de las cortes de Oriente. El secretario del rey. Era el único funcionario del reino. El ejército. A la muerte del rey, la corona vacante pasaba al ejército, que representaba al Estado. En cuestiones políticas, el ejército no tenía voz, pero representaba al pueblo libre y era la asamblea con función constitucional, ya que la mayoría de los hombres libres se integraban en él. La población. La mayor parte se dedicaba a la agricultura, con la excepción de las urbes y los poblados griegos de la costa. Los bosques y la explotación minera era prerrogativa exclusiva del rey. Macedonia fue la menos brillante de los reinos helenísticos, pero actuó de barrera frente a los enemigos del norte e incursiones celtas y fue el único que se enfrentó abiertamente a Roma, contribuyendo decisivamente a la difusión de la cultura griega en Oriente. El próximo Oriente helenístico, el reino Seleucida. La dinastía Seleucida fue fundada por Seleuco I Nicátor, tras la derrota y muerte del general Antígono Monoftalmos. Su territorio comprendía Babilonia, Siria y gran parte de Asia Menor, desde el 305 al 64 a.C. Fue un área demasiado extensa y plural, difícil de gobernar y controlar, con más de 20 pueblos de distintas razas, lenguas y tradiciones, con más de 20 millones de habitantes, que carecía de unidad interna y centro natural, por lo que los seleucidas fueron perdiendo poco a poco el dominio de las tierras al este del Éufrates, e incluso los pueblos iraníes, medos, persas y bactrianos se aprovechaban de esta decadencia para hacerse independientes. Seleuco, fiel a la tradición macedónica, gobernó de manera diferente en cada lugar, de acuerdo a sus costumbres. En Asia Menor, muy helenizada, impedía una acción de gobierno tranquilo y unitario y favorecía las intervenciones de potencias extranjeras. En principados periféricos como Bitinia y Capadocia del Ponto, habían logrado mantener su independencia durante las luchas entre los diádocos. En las antiguas ciudades griegas de la costa occidental se sometían al rey mediante guarniciones porque podían ser atraídas por otros potenciales que les atrajesen con promesas, por lo que se respetaba en alguna medida su autonomía. En las ciudades de nueva creación eran menos problemáticas y eran fieles al monarca, y su autoridad se sustentaba fundamentalmente en ellas, ya que estaban habitadas por colonos militares y población civil griega que debían su existencia al rey. Y por último, los grandes territorios reales conquistados, dominados por los sátrapas y desde Seleuco III por estrategos, con una población indígena que podía ser movilizada. La monarquía seleucida. Los sucesores de Seleuco I, aunque mantuvieron la tradición macedonia, gobernaron al estilo de sus antecesores orientales, manteniendo una corte puramente alejandrina, sostenida por los amigos del rey, pajes, aristocráticos, preceptores de los príncipes y cortesanos griegos. Se integraban en ella la dirección de la Cancillería Regia y un Consejo de la Corona, formada por miembros de la familia real, haciéndose adorar como a dioses, recibiendo culto real impuesto a todos los súbditos, y se instituyeron incluso sacrificios y culto para Antíoco I. En todas las satrapías se designaba un sacerdote de culto regio que, a veces, era el propio sátrapa. Esta era una forma de intentar conseguir un vínculo uniforme entre tan variadas poblaciones y la casa reinante. Presentándose con las insignias reales, el rey mantenía el manto supremo del ejército y la administración militar,
se encomendaba a un ministro, mientras la flota estaba al mando de un almirante en jefe, el novarco. Expresión de la unidad mantenida es el sistema de cómputo del tiempo, el de la era seleucida, el uso de la lengua oficial era el griego y la moneda real de patrón ático. Los reyes más importantes de esta dinastía fueron Seleuco I Nicátor, entre comillas el vencedor o fundador de la dinastía, Antíoco I Soter, entre comillas el salvador, Antíoco II Teos, entre comillas el dios, Seleuco II Calínico o Pogón, llamado también el barbudo, Demetrio I Soter y por último Antíoco VIII el asiático, que fue el último de la dinastía. Caracteres del reino seleucida. Administración. La administración central. El primer dignatario era el dioceta, que administraba la casa real y todo el sistema financiero. El resto de la administración civil se concentraba en manos de un visir o primer ministro que ocasionalmente representaba al rey. La antigua estructura administrativa del imperio aqueménida pervivió. La administración provincial, sátrapas y satrapías. Al frente estaban los sátrapas de origen macedonio y sus poderes y de sus subordinados, los hiparcos, se ejercía sobre la población local y tierras cultivadas por ella. La religión. Se diferenciaba la religión oficial de las diferentes religiones locales. Los seleucidas veneraban a dioses griegos, Zeus y Apolo sobre todo, pero mantuvieron la tolerancia aqueménida y respetaron los santuarios y las religiones locales asiáticas y mesopotámicas con sus respectivos dioses. También la astrología tuvo un enorme auge entre la población griega. La economía. Mantuvieron un liberalismo económico consonante con su difícil posición y muy distinto de la opresión fiscal ptolomaica. Se dejó libertad a la iniciativa privada y la vida económica prosperó gracias a las industrias artesanas. La base de la economía fue la agricultura, con gran cantidad de esclavos. Las ciudades se vieron impulsadas, sobre todo las asentadas en rutas comerciales y costeras. Las mercancías griegas penetraban en el interior de Asia a cambio de vidrio, ceráutica persa, es decir, relieve sobre metal, o manufacturas textiles de Siria. Sociedad. Las sociedades occidentales y orientales se influyeron muy poco entre sí, dando a entender la falta de unidad y solidez interna. La influencia helenizante se ejercía sobre la población que residía en las ciudades, quedando al margen el mundo rural, y comenzó a surgir un nuevo núcleo de población oriental helenizado que fue muy importante en siglos venideros. Irán y Mesopotamia fue un terreno menos fértil para el helenismo, ya que la cultura oriental era muy antigua y consolidada por una tradición de milenios. Los primeros seleucidas la respetaron y recibieron su fuerte influencia. En las ciudades la población se helenizó exteriormente, siendo el arameo lengua oficial, al igual que el griego. Algunos orientales tomaban nombres griegos y se helenizaban. Beroso dedicó a Antíoco I su exposición de historia local en griego. El núcleo oriental solo recibió un superficial influjo heleno, ya que fueron los propios griegos los que suscitaron en los asiáticos la necesidad de afianzar su propia cultura, defendiéndola de la poderosa influencia griega. La decadencia y fin del reino seleucida. Las causas de la decadencia de este reino fueron las siguientes: el expansionismo de las potencias independientes de la península. Antíoco I ya tuvo que enfrentarse con estas potencias tras la muerte de Seleuco en el año 280 a.C., contra los celtas llegados de Europa, que tras largas luchas que le valieron el epíteto de Soter, consiguió confinarlos en Galacia. Bitinia mantuvo su independencia gracias a Antígono Gónadas. Bactria y Partia lograron independizarse, con lo que se perdía así el Irán nororiental. Continuas luchas de poder entre los sátrapas desgastaron paulatinamente el reino. El imparable avance de los partos en Oriente. El surgimiento de movimientos nacionalistas como los armenios o los judíos.
y la derrota contra los romanos en la batalla de Magnesia en el 190 a.C., guiados por Escipión, y la capitulación final en Apamea marcaron la línea divisoria de la historia del reino. Seleucia perdió su forma definitiva, las regiones occidentales y Asia Menor, ahora bajo la influencia de Pérgamo, y a partir de entonces la decadencia de la dinastía se acentuó. Los sucesivos reyes, desde Seleuco IV Filopator hasta Antíoco VIII el Asiático, vieron caer paulatinamente el imperio por la continua expansión de los partos y la emancipación de hebreos y árabes. Finalmente, en el año 64 a.C., el romano Pompeyo Magno destituyó a los dos últimos pretendientes al trono seleucida y Roma anexionó todos sus territorios. Bien, hasta aquí, bueno, pues doy por acabado el vídeo, lo parto en dos porque si no se nos hará muy largo. Bueno, pues espero que os haya gustado. Hasta la próxima.